el descenso de la presión arterial por debajo de lo normal. El otro era ascenso. Vamos a hacer lo inverso ahora. En caso de que una persona tenga una caída brusca de la presión arterial, por el descenso de la presión arterial por debajo de lo normal, ¿qué va a hacer? Relaja los receptores de estiramiento, ¿cierto? Los varoreceptores van a estar estimulados en ese caso. Si hay una presión baja, los varoreceptores estarán estimulados. ¿Por qué? ¿Cómo se estimula un varoreceptor? Estiramiento. Y la única forma de estirar es justamente con un aumento de la presión aérea. Entonces los receptores se relajan y hacen. ¿Qué va a pasar con el centro vasomotor que está en el encéfalo? ¿Qué va a pasar con ese centro vasomotor? ¿Va a estimular al sistema simpático o no? ¿Tenemos presión baja? Sí. ¿Tenemos presión baja? Sí. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es tratar de equilibrar a una presión normal, es decir, tenemos que alzar la presión. Entonces, ¿el sistema vasomotor va a estimular sí o no al simpático? Sí. ¿Para qué? El simpático, al ser estimulado, va a estimular al corazón y a los vasos sanguíneos, ¿cierto? El sistema simpático, cuando estimula el corazón, ¿qué va a pasar con el corazón? ¿Va a aumentar la frecuencia o va a disminuir? Va a aumentar. ¿Y qué va a pasar con los vasos sanguíneos para tratar de aumentar la presión? ¿Va a dilatar o va a contraer? Eso, totalmente contrario. ¿Está bien? Entonces, ese sistema de autorregulación, para eso existen muchos receptores en el cuerpo y todos están interrelacionados. Y recuérdense que dos son los sistemas principales de regulación en el organismo. ¿Cuáles son? Todo lo que es sistema nervioso y el segundo, ¿cuál es? Sistema endocrino. Son los dos sistemas de regulación específicos. Pasamos al siguiente, valores normales y características. Ok, valores normales y características de los principales componentes del líquido extracelular. ¿Cuáles son los componentes del líquido extracelular? ¿Qué tenemos ahí? A esta altura tenemos que tener la capacidad de nombrar ciertas estructuras. ¿Qué podemos encontrar ahí? En un líquido extracelular. Oxígeno, glucosa, ¿qué ion principalmente? Sodio. ¿Encontramos bicarbonato ahí? Sí. Encontramos bicarbonato. ¿Cuál es la función del bicarbonato? Controlar el pH. Es un amortiguador, un sistema de amortiguación. Perfecto. Y si tenemos el pH, si tenemos nuestro pH menor a 7,35, y nuestro bicarbonato está ínfimo, está muy bajo, ¿qué es? ¿Es una acidosis o es una alcalosis? Acidosis porque el pH bajo y bicarbonato bajo, entonces es una acidosis metabólica o respiratoria. Metabólica. Entonces, si tenemos una acidosis metabólica, ¿cómo nuestro cuerpo va a compensar, va a intentar compensar eso? Haciendo lo contrario, va a causar alcalosis respiratoria. Eso, siempre es así. Eso hasta después, si esto no se corrige, se va a convertir, se va a volver algo mixto. Perfecto, entonces eso vamos a profundizar cuando hablemos de líquido ácido básico. Estos son valores que difieren a los utilizados en nuestros medios, porque estos son más bien literaturas norteamericanas. Entonces, los valores no son muy adaptados a lo que son los valores en nuestro medio. Entonces, yo no voy a estar exigiendo algo así, pero sí voy a pedirles valores básicos que sí vamos a estar estudiando. Por ejemplo, pH. Ya mencionamos. ¿Cuál es el valor normal del pH? Ese, perfecto. Valor normal de PCO2. PCO2 significa presión parcial de dióxido de carbono. Eso, siempre con su unidad de medida, porque eso siempre la presión. Milímetros de mercurio. Ok, ahora cuando hablamos de PO2 significa presión parcial de oxígeno. Esta es presión parcial de dióxido de carbono, presión parcial de oxígeno. Y lo normal es que la presión parcial de oxígeno sea de 80 a 100. 80 a 100 y sigue siendo milímetros de mercurio. ¿Está bien? Esto que está mostrando acá es oxígeno venoso. Y nosotros siempre más bien vamos a usar lo que es arterial. ¿Está bien? Esto prácticamente es para poder interpretar una gasometría. Una gasometría que puede ser arterial o venosa. Entonces nosotros estamos usando parámetros arteriales. Así que presión parcial de oxígeno significa la cantidad de oxígeno dentro de las propias células. Y lo normal siempre va a ser de 80 a 100. Después tenemos algo que se llama SPO2. SPO2, que también es una presión de oxígeno, pero que es aquella que es medida por
oxímetro de pulso. Y ese su valor es diferente, su valor es un poco más alto. Lo normal es a partir de 95 a 100 y su unidad de medida ya no es milímetros de mercurio, sino en porcentajes. ¿Está bien? Entonces, ahora, cuando hablamos de temperatura, ¿cuál es la temperatura que vamos a considerar nosotros como normal? 36. Podemos hacer 36.5 a 37. 37, porque 37.1.2.3.4 ya nosotros le podemos conseguir como febrícula o fiebre baja, ¿verdad? Y a partir de 37.5 en sí ya hablamos como fiebre. Y a partir de 38 en adelante nosotros le vamos a llamar ya como hiperpirexia y después hipertermia. Pero entonces nos vamos a considerar los valores normales, 36.5 a 37, ¿está bien? Ahora, frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es lo normal? Frecuencia cardíaca, ¿qué significa? La cantidad de veces que nuestro corazón late por minuto. Entonces, ¿cuál va a ser la frecuencia cardíaca normal? 60 a 100 latidos por minuto. ¿Y por qué se llama minuto, verdad? Por minuto. Entonces, 60 a 100. 60 a 100 latidos por minuto debería ser considerado normal. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos una frecuencia cardíaca menor a 60? Significa que nuestro corazón está latiendo menos de lo normal, ¿verdad? Entonces a eso nosotros le vamos a llamar como bradicardia. Menor a 60 le vamos a llamar como bradicardia. Lento. Y si es mayor a 100, le vamos a llamar taquicardia. Frecuencia respiratoria también. Frecuencia respiratoria significa la cantidad de veces que el paciente respira o hace movimiento respiratorio por minuto. Debe ser 12 a 20. Eso siempre varía dependiendo de la edad y del sexo. Claro que no es normal, no podemos comparar a un adulto con un RN, donde va a ser diferente. Pero nosotros estamos hablando de adultos. Sería 12 a 20 respiraciones por minuto. Respiraciones por minuto. Lo mismo, si la persona está teniendo frecuencia respiratoria menor a 12, ¿cómo se va a llamar? Bradipnea. Brady siempre es lento. Y si tiene una frecuencia respiratoria mayor a 20, taquipnea. Ahora, presión arterial. ¿Cuál es la presión arterial considerada normal? Menor que 12 por 8. 12 por 8 ya es Pre. Entonces, perfecto. Si la pre-HTA es considerada como 120, 80, este es pre. Entonces, la presión arterial normal sería 110. Generalmente lo que más cambia es acá la presión sistólica. Puede ser 110, 80, 110, 70. Pero debemos conocer esta es la presión arterial óptima. Y hoy es conocida, antes era conocida como presión arterial normal, era conocida como presión arterial óptima, pero hoy en día esto ya se conoce como prehipertensión. Pero, ¿en qué momento nosotros vamos a hablar de hipertensión arterial? ¿Cuándo? ¿Con qué cifras nosotros hablamos de hipertensión arterial? Entonces, HTA tal cual va a ser si tiene cifras iguales o mayores a 140, 90 milímetros de mercurio. Ese es hipertensión. Si tiene igual o mayor a 140 por 90 milímetros de mercurio, entonces ya hablamos de una hipertensión. Ustedes saben que dentro de la mecánica cardíaca tenemos la sístole y la diástole. Entonces, esta primera cifra va a ser la presión sistólica y esta segunda cifra va a ser la presión diastólica. A medida que vayamos progresando, vamos a estar agregando más valores. Entonces, la intención es que vayamos conociendo y familiarizándonos con esos valores. Ahora, sodio. Ya mencionamos también hace rato, sodio. ¿Cuánto es el valor normal del sodio? Es este se mantiene normal, 135 a 145 y su unidad de medida es milimoles por litro. Sodio también es importante que manejemos, sodio y potasio principalmente.
Entonces, ¿cuál es el valor normal de sodio? 135 a 145 milimoles por litro o miliequivalentes por litro. Si tenemos un sodio debajo de 135, ¿cómo le vamos a llamar a eso? Ahí vamos a cambiar un poquito. ¿Se acuerdan que el símbolo de sodio era nada? Entonces, Hiponatremia. eso. Entonces, menor a 135, sodio menor a 135 le vamos a llamar hiponatremia. Y si el sodio es mayor a 145, le vamos a llamar hipernatremia. Y pasamos al siguiente ion tan importante que es el potasio. Su símbolo, ¿verdad? K. Entonces, como es K, ¿cómo le podemos llamar? Si es menor, este también su valor está bien, 3,5 a 5,3. Ese es el valor. Si se dan cuenta, es cuestión de invertir. 3,5 a 5,3. Fácil aprender también. Entonces, si es menor a 3,5, ¿cómo le llamamos a eso? Hipocalemia. O también podemos llamarle hipopotasemia. Lo mismo. Si es mayor a 5,3, se va a llamar hipercalemia o hiperpotasemia. Y en los exámenes siempre se usan el otro término, que es hipercalemia o hipocalemia. ¿Para qué? Para tratar justamente de confundir un poco. Entonces, recuerden, ¿por qué es tan importante? ¿Qué va a suceder si hay una lisis celular? Si hay una célula y hay una hipertermia, es decir, la temperatura está altísima, ¿qué va a pasar con las células? Las células van a destruir, sus células se van a desestabilizar y se va a destruir. Eso se llama lisis celular. Quiere decir que su contenido va a pasar al espacio extracelular. Entonces, ¿qué vamos a tener en el caso de una lisis celular? Hipercalemia, una hiperpotasemia. ¿Y a qué corre? O sea, ¿qué riesgo corremos con esa hiperpotasemia o hipercalemia? Un paro cardíaco. Bueno, ¿qué otro valor? Bicarbonato. Ion bicarbonato, que es, dijimos que es el amortiguador, tiene un valor de 22 a 29, también son milimoles por litro, 22 a 29. Entonces, ¿qué les parece si tenemos un bicarbonato de 18, y un pH de 7,27? ¿Qué tenemos ahí? pH de 7,27 y tenemos bicarbonato de 18, nombre completo. Acidosis metabólica. Una acidosis metabólica. ¿Cuál va a ser la compensación del cuerpo? La dosis respiratoria. Ahora, ¿cómo? ¿Qué significa eso? ¿Qué hace el cuerpo? ¿Cómo hace eso? El cuerpo lo que va a comenzar a hacer es, el organismo va a empezar va a causar una taquipnea, ¿verdad? Para tratar de compensar eso. Ahora, glucosa, acá por ejemplo varía mucho. La glucosa, ustedes saben que se considera como prediabetes a partir de 100. A partir de 100 prediabetes. Entonces nosotros podemos considerar como 70 a 100, a 99 literalmente. A 99 sería lo normal. Porque a partir de 100 ya hablamos de una prediabetes, es decir, que esa persona, si no hace cambios en su actividad física o en su alimentación específica, va a llevar después a producir, a padecer diabetes. Pero ¿en qué momento nosotros hablamos de diabetes? No a partir de 100, a partir de igual o mayor a 126. Ese es paciente con ese valor de glicemia en ayunas, es diabético. ¿Está bien? Entonces, prehipertensión, ¿a partir de qué hablamos? Perdón, prediabetes, ¿a partir de qué valor? 100. Es decir, que hasta 99, de 70 a 99 es lo normal. Si tenemos mayor de eso, estamos hablando de una hiperglicemia, y si tenemos menor a 70, estamos hablando de una hipoglicemia. ¿Les parece que una hipoglicemia puede ser letal para el paciente? Sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque significa que tenemos poco porcentaje de azúcar. El organismo necesita, las mitocondrias necesitan azúcar ¿para qué? Para empezar a producir ATP. Entonces va a empezar, ¿cómo se manifiesta eso en el paciente? Un paciente que tiene una hipoglicemia automáticamente tiene una depresión del estado mental.
comienza a estar somnoliento, puede estar en coma, estar con taquicardia, estar con sudoración, así que puede llevar a un coma y una muerte. Ok, eso entonces con respecto a los valores que debemos manejar, ¿está bien? Y conocer lo que es una acidosis, una alcalosis, y recuerden que el bicarbonato es un sistema de amortiguación en sí. Sempre desayuno, sem desayuno. En ayunas. Esto en ayunas. ¿Por qué? Porque automáticamente al ser postprandial aumenta nuestros valores, cambian los valores. Ok, siguiente.